Señoras y señores, en nuestro documental de hoy vamos a hablar de ciudadanos de primera y de segunda, pero no en función de su equipo de fútbol, sino del idioma. No deja de ser curioso que el idioma, la lengua que utilizamos para comunicarnos, lejos de acercarnos, sirva para marcar fronteras incluso dentro de nuestro propio país. En Cataluña hemos podido comprobar cómo las autoridades han extremado tanto el celo en la enseñanza de su lengua materna, del catalán, que discriminan a aquellos que desean expresarse en la lengua común de este país, el español, también lengua oficial en Cataluña. Algunas familias, llegadas a Cataluña desde otras zonas del país, nos cuentan cómo sus hijos deben acudir a clases de acogida, como hacen los niños de origen extranjero, para poder seguir las enseñanzas obligatorias en centros públicos o concertados catalanes. La imposición del catalán es tal que incluso llega a vulnerar el derecho a la libre elección de centro de enseñanza, que debe ser válido en cualquier punto del país, como recoge la Constitución. Pero no solo es en la educación. La vida administrativa, económica, judicial se convierte en una barrera para muchos ciudadanos españoles que, llegados a Cataluña, se sienten extranjeros en su propio país. Son ciudadanos de segunda. Estamos en Barcelona. Acudimos al Colegio Público Joan Miró para escolarizar a un niño de 6 años en primero de primaria. Nuestro objetivo es que reciba las clases en castellano, algo a lo que tiene derecho por ley. Yo quería saber si el crío podía hacer el curso en castellano. No. A ver, la escuela pública en Cataluña es en catalán. Hay la lengua castellana, pero es en catalán. Piensa que los niños lo aprenden en 10 clases. El derecho a recibir la educación en castellano está reconocido en Cataluña por ley hasta el tercer curso de educación primaria. Siempre que hay un derecho reconocido y alguien lo reclama, se le concede este derecho, o sea, no hay duda. Sin embargo, esos derechos, a la hora de la verdad, parecen no existir. El caso del Colegio Joan Miró no es un caso aislado. Cuando el catalán se cruza en el camino de alguien que no lo habla, le convierte en un ciudadano de segunda. Un profesor particular le van a poner al niño castellano, como si fuera el niño castellano, yo qué sé, el niño de 2 cabezas. Porque hay gente que no, es que yo no quiero que hablen catalán. A mí me sabe mal, pero váyase, por favor. El que está contra el nacionalismo és un fascista. Jo en este caso aquí soy un artista. En tot cas és un problema que sortirà a la tele nostra, no Telemadrid, que l'importen si a Catalunya què estan defensant el castellano parlant. En los comercios, en las señales, en los colegios, en las calles, en los organismos públicos, en los restaurantes, en los carteles de prohibido, en el transporte público, en los aparcamientos, todo en catalán, solo en catalán. ¿Qué está sucediendo con el castellano en Cataluña? ¿Está quizá en peligro de extinción? El profesor de filosofía de la Universidad de Barcelona, Francisco Caja, así lo cree. A Francisco le han amenazado, le han boicoteado en las aulas y ha tenido que recurrir a una escolta para poder ir a clase. Y todo simplemente por defender el castellano. Somos los castellanohablantes los que estamos discriminados por razón de lengua y, por supuesto, lo que es inadmisible es que haya desaparecido el castellano, la lengua, insisto, de la mayoría de los catalanes del espacio público. Ese es el problema de Cataluña. Carmelo González es de origen canario, pero a principios de los 80 llegó a Cataluña. Ha intentado por todos los medios escolarizar a su hija en su lengua materna, el castellano, en un colegio público de Sitges. Sin embargo, algo tan aparentemente normal
ha acabado convirtiéndose en un auténtico problema. En el Departamento de Educación de la Generalitat se lo dejaron bien claro desde el principio. La niña iba a ser educada en catalán. La consejería nos responde muy rápidamente diciendo que no nos preocupemos por el tema del catalán, que los niños lo aprenden rápidamente. Les interpelamos diciendo que quizás no habían entendido nuestra pregunta, que no teníamos duda de que el catalán se puede aprender muy rápidamente, pero que nosotros queríamos, por diversas razones, entre otras el cumplimiento de la ley, que la niña fuera educada en castellano. Por ley, los niños tienen derecho a recibir su primera enseñanza en castellano. Sin embargo, la teoría y la práctica, cuando se trata de este tema, no van de la mano. Queremos comprobarlo por nosotros mismos y acudimos al colegio Bedrún Àngels de Barcelona. En este caso se trata de un centro privado concertado. ¿Puedo encontrar, que reciba las clases en castellano o no? No, aquí son en catalán. Y las clases son en catalán. Entonces, ahí está la asignatura de castellano, y la de inglés y la de francés. Está. Pero las clases son en catalán. O sea, matemáticas, historia y todo eso. Todo en catalán, sí. Tratar de cortarles el acceso, el conocimiento profundo de esta lengua, incluso como una lengua propia, pues eso es una operación, yo creo, insensata, totalmente suicida, es un boomerang absolutamente estúpido. El castellano relegado al mismo nivel que idiomas extranjeros como el inglés o el francés. Nosotros seguimos intentando escolarizar a un niño de 6 años en castellano. En esta ocasión nos dirigimos a un centro religioso, el Laboré, pero la respuesta parece ser siempre la misma en todos los colegios. No van a mirar a un niño solo, a enseñar a este niño solo en esta lengua, ¿no? Claro, sí, yo eso lo entiendo. Pero lo que quiero decir es que si mi hijo va a tener que aprender catalán para poder estudiar en Cataluña. Claro. Aprenderá de todo. Ya le digo que tienen que aprender de todo. Y si no, buscan una clase especial para él, no tiene más que esa clase a esa altura. Carmelo, el padre canario que lleva 2 años intentando escolarizar a su hija en castellano, emprendió una gran lucha legal y administrativa. La respuesta que le dieron desde la Generalitat era que el profesor se dirigiría a la niña en castellano, mientras que el resto de sus compañeros seguirían la clase en catalán. No queremos que se le dé una atención individualizada en la que a los demás se les hable en catalán y a la niña en español. Nos parece absolutamente terrible esa solución, discriminadora en sí misma. Queremos que la niña sea escolarizada en castellano, en su lengua materna. En definitiva, es algo tan elemental como queremos que nuestros hijos sean educados en su lengua materna en su propio país, algo tan sencillo como eso, ¿no? Un profesor particular le van a poner al niño castellano, como si fuera el niño castellano, yo qué sé, el niño de 2 cabezas. No, si es la mayoría de los niños los que hablan castellano, que tienen como lengua materna castellano. A la hija de Carmelo no solo se le ha negado el derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua materna, sino que además no puede acceder a una enseñanza pública y gratuita. Ahora va a una escuela inglesa. 650 euros al mes, cada niño, pues multipliquen, en un país donde pagamos a gusto religiosamente nuestros impuestos, pero que no nos da ese servicio elemental que es la enseñanza pública. Se llaman Marcela, Melinda, Carla y Chen. Provienen de Bolivia, El Salvador y China. Acaban de llegar a un país nuevo. 3 de ellos ya conocen el castellano, es su lengua materna. Sin embargo, el idioma se convierte para los pequeños en un obstáculo. Y es que pese a conocer la lengua común de todos los españoles, se ven obligados a aprender otro más, el catalán. Sin él no podrán seguir las clases como el resto de sus compañeros. Hasta que no lo consigan, deberán acudir a las llamadas clases de acogida. Las aulas de acogida es un sistema para corregir a los desviados. A los desviados lingüísticamente, se entiende, ¿no? Aquellos que tienen el vicio nefando de hablar castellano. Un aula de acogida es un espacio donde vienen los alumnos que llegan a Cataluña, que son recién llegados de otros países, y les podemos dar un aprendizaje más individualizado, más cercano, y intentamos pues darles las herramientas para que puedan comunicarse en la lengua catalana. I ara ve la Melinda i ens ensenya el barri de Gràcia. Marcela. Melinda, que m'he equivocat. Aquest. Però explica-ho als teus companys. Digue'ls-hi que et vegin. Aquest és el barri de Gràcia. I on és l'escola?
Aquí. I com es diu la plaça o on tenim l'escola? Plaça de Lesseps. Correcte, molt bé. Chen, digue'ls si l'escola és gran o si és petita. Gran. Molt gran o una mica gran? Una mica gran. Los niños extranjeros que no hablan catalán, puede que hablen perfectísimamente o mejor incluso que los españoles, un ecuatoriano, un uruguayo, un argentino, pues son mantenidos aparte, en una clase aparte, separados, como si estuvieran atestados en una especie de correccional lingüístico que tiene como nombre, piadoso, lógicamente, el aula de acogida. A los cursos de acogida acuden exclusivamente niños de otros países. Los alumnos que vienen de otras comunidades españolas, que tampoco conocen el catalán al igual que sus compañeros, no están obligados a asistir a estas clases. El nacionalismo ha practicado, hay que decirlo con todas las letras, un tipo de racismo característico, ¿no? Y para ellos la inmigración es una amenaza para la esencia y para la naturaleza prístina de Cataluña. En estas clases, a los niños extranjeros no solo se les enseña la lengua, sino la esencia de Cataluña. Aprenden el entorno más cercano, la ciudad, el barrio, el mercado. Les indican de dónde vienen y, sobre todo, dónde están. En este cartel vemos cómo aparece el mapa del mundo y el de los países catalanes, pero en ningún momento aparece el de España. El tema ideológico de adoctrinamiento, digamos, que podía ser de los países catalanes y estas cosas, no es cierto, no es verdad. Sin embargo, a los niños sí que se les explica que los países catalanes abarcan Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Andorra, Cerdeña, el Rosellón y la Franja Aragonesa, limítrofe con Cataluña. Esta es la explicación que ofrece a sus alumnos una de las profesoras de las clases de acogida del Colegio Público Rius-Hospitalet. Las otras lenguas, ¿no? Cataluña, ¿cómo les explicáis? ¿Como país, como comunidad? ¿Cómo explicáis Cataluña? Porque se está en concepto de países catalanes como un país. Bueno, yo les he explicado que aquí en todos estos países se habla catalán y más que nada la ubicación. Tampoco hago unas clases de política territorial, pero más que nada para que sepan dónde están situados. Los países catalanes, nos guste o no nos guste, han sido un mini imperio mediterráneo y esto pues es como es. Esto no es tergiversar la historia, es explicarla. La enseñanza es absolutamente localista, regionalista y se inventan entidades que no existen, como la de no existen administrativamente y en la realidad, ¿no? Como por ejemplo los países catalanes, ¿no? O sea, en cambio sí que existe Soria y no la nombran. En términos políticos, se les enseña que los países catalanes son un territorio compartido por 4 estados: España, Francia, Andorra e Italia. El hecho de que en todos los libros de texto en las escuelas aparezcan los països catalans, pues es evidente la prueba más manifiesta de que las escuelas en Cataluña no tienen como objetivo formar o desarrollar libremente la personalidad del niño, sino de adoctrinarla. Lo primero que hace un nacionalismo es manipular la historia, ¿no? El conocimiento de la historia pues es un conocimiento absolutamente partidista, absolutamente sesgado, ¿no? Es decir, queda siempre claro que en el fondo España pues nos ha hecho la Pascua constantemente a los catalanes. Bueno, eso es una estupidez, es un asunto, es una historia casi diría de cromos, de tebeo. Joel Joan es uno de los máximos defensores, ya no solo de los países catalanes, sino de unos países catalanes sin ningún vínculo con el resto de España. Endavant amb el correllengua, visca la llengua i la cultura catalanes! Visca uns països catalans lliures! El poble no se'l pot considerar lliure. És un poble que està dins d'una unitat, però no des de la llibertat. O sigui, Espanya és Unió Europea perquè lliurement ha escollit ser Unió Europea. Bueno, doncs que passi amb Espanya. Decidim lliurement si volem ser espanyols o no. No s'atreveixen. Per això encara ara és tan necessari una proclama com visca uns països catalans lliures. Historia, lengua, literatura. Cataluña está presente en todas ellas, dejando de lado aspectos necesarios en la enseñanza. Acudimos a la salida de un colegio público cualquiera para preguntar a los escolares qué es lo que se les explica en clase de lengua. De esta forma pudimos comprobar
que los alumnos de 15 años ignoran la existencia de algo tan básico como el diccionario castellano. Solo conocen el catalán. Estamos hablando de quién hizo el diccionario de Cataluña, que me parece que era el Josep no sé quién y todo eso. Solo dais en lengua. ¿Quién hizo el diccionario de Cataluña? ¿Pero sabéis que hay aparte un diccionario de España o solo hay un trabajo? No, aún no hemos llegado ahí, a ver si... Esta viñeta, publicada en el diario ABC, ilustra el problema que muchos escolares tienen a la hora de leer a los grandes clásicos de la literatura española. Vemos como el niño se sorprende al leer El Quijote. Está leyendo por primera vez en castellano, una lengua, para él, totalmente desconocida. Se entretienen mucho en enseñarnos quién es algún poeta local de aquí del pueblo, pero sin embargo eso en catalán siempre, me parece muy loable, lógicamente, pero no dan ni un minuto a explicarles quién es Miguel de Cervantes Saavedra. Los escolares son los principales perjudicados de este sistema. El informe PISA 2003, elaborado por un grupo de científicos australianos, cuantifica la tasa de fracaso escolar de los alumnos castellano hablantes en Cataluña en más del 42 frente a un 19% de los que sí hablan catalán. Las cifras muestran una evidente inferioridad de condiciones para los alumnos que solo hablan castellano. El informe PISA habla de unos resultados finales, pero no nos dice cómo han empezado estos alumnos, cuáles eran sus procedencias familiares, sus procedencias sociales, sus procedencias culturales. La competencia oral, la competencia escrita o la competencia lectora es exactamente la misma que un alumno, yo qué sé, de Valladolid sería una buena ciudad, por ejemplo, ¿no? O de cualquier otra ciudad de habla castellana normal. La realidad de los colegios catalanes pone de manifiesto la precaria educación que reciben los alumnos en castellano, algo que no es de extrañar, teniendo en cuenta que son los propios profesores los que no dominan esta lengua. Para muestra, las escandalosas faltas de ortografía que se pueden apreciar en esta circular, enviada por la dirección de un colegio de San Climent de Llobregat, incorrecciones de género, falta de acentuación, contracciones inexistentes en castellano, todo un manual de cómo no hay que escribir. Cuando una persona vive en España, debe conocer el castellano. Pues cuando una persona vive en Catalunya, debe conocer el català. A Catalunya, qualsevol persona una mica sensata sap que tothom parla i escriu el castellà quan arriba a la seva edat adulta a la perfecció. Tothom. Fins i tot jo, que soy malo, independentista malo, que yo soy lo peor. A diferencia de otras comunidades bilingües como el País Vasco, donde se establece un sistema mixto de educación, en Cataluña se ha optado por un modelo en el que el catalán es la lengua dominante. No hay centros castellano hablantes y no hay centros catalano hablantes, porque nos parecía que esto fracturaría la sociedad de una manera difícil a veces de recomponer. ¿De qué centro eres tú? No, yo soy de los castellanos, no, yo soy de los catalanes. Uy. ¿Qué queremos? ¿Una escuela de doble línea, uno castellano y otro catalán? ¿Y que los niños sean los del castellano y los otros sean los del catalán? Yo creo que si juegan a esto, nos equivocaremos políticamente, pero muchísimo. Pero en fin. Así, en las aulas, la solución ha sido arrinconar al castellano. Los alumnos procedentes de otros países y los españoles llegados de otras comunidades deberán olvidarse de su propio idioma y adaptarse al catalán. En los patios se controla lo que hablan, en qué hablan los niños. Se les obliga a cambiar de lengua y a hablar en catalán, ¿no? Nos acercamos hasta la salida de un colegio para comprobarlo. Pero cuando te oyen hablar en tu idioma, ¿qué te dicen? Nada. Dice que no hablamos. Que no hablan en su idioma. Os dicen que no habléis en vuestro idioma. Catalán. Dice catalán. Da igual la lengua en la que esté hablando el niño, inglés, bangla, castellano. La idea es que sea el catalán la lengua que monopolice las aulas. ¡No! ¡Pilota! ¡A la cua! Los profesores son los encargados de controlar que todos los niños se expresen en catalán, haciendo oídos sordos a cualquier otro idioma, incluso el castellano. Dice, no te entiendo. Si hablas en castellano, ¿te dice la profesora? Sí, dice, no te entiendo. ¿No sabe ella nada o qué? Sí sabe, pero no hace la posta. La catalanización llega hasta tal extremo
que a los niños que no son catalanes no se les respeta ni su propio nombre. Así ocurre en el colegio público Alexandre Gali en Badalona, como puede leerse en una de sus circulares. Los nombres propios de los niños que lleguen a la escuela se catalanizan. Los George pasarán a ser Jordi, a los Jaimes se les llamará Jaume y Mercè a las Mercedes. Alesia es italiana, su marido es francés y sus 2 hijos nacieron en Barcelona. Han vivido en varios países, pero su llegada a la ciudad condal les sorprendió enormemente. Y hemos visto que efectivamente hay como varias Españas en España mismo. Efectivamente se intenta, porque aún no lo han conseguido, convencernos que aquí no estamos en España, estamos en Cataluña. Y cada vez entonces que hablamos de español se nos corrige diciendo es castellano. Alesia, como otros padres que viven en Cataluña, se ha visto imposibilitada de escolarizar a sus hijos en castellano. No sabiendo si vamos a estar aquí muchos años, y si un día de mañana vamos en otro sitio de España, buscábamos al principio una escuela donde se estudiase en español, en castellano. Me recuerdo que me fue a la Generalitat y allí me contestaron, pero señora, aquí está en Cataluña. A mí me parece muy natural que si un señor quiere educar a su hijo en castellano, no le guste que lo eduquen en catalán, pero está en Cataluña y en Cataluña han ganado las elecciones los que quieren que se eduque en catalán y así está. No sé, es que no veo cuál es el problema. Ante la rotunda negativa a poder escolarizar a sus hijos en castellano, algunos padres han llegado hasta las últimas consecuencias. Carmelo hizo una jornada de huelga de hambre frente al Palacio de la Generalitat. Los insultos fueron las únicas respuestas a sus peticiones. Nos gritaban puto inmigrante español, vete de Cataluña, vete de aquí, si quieres que se hable español, aquí no se va a hablar español nunca, vete a Madrid. ¿Por qué hay gente que no es que yo no quiero que hablen catalán? No, pues, sí, a mí me sabe mal, pero váyase, por favor, no tengo ningún reparo. Este debate es más que representativo para ver que el castellano está en minoría en las aulas, pese a que haya quienes consideran que es el catalán la lengua minoritaria. Es el caso de David Vila, presidente de la Coordinadora de Asociaciones para la Lengua Catalana. A las preguntas que se le hicieron en castellano, David decidió respondernos en catalán, para así defender la que considera su lengua. ¿Qué te parece la tercera hora tan discutida que se quiere ahora poner de castellano en las clases? La tercera hora d'espanyol, per començar, ja és una intromissió del govern espanyol perquè això són competències de la Generalitat, tant en matèria educativa com en matèria lingüística. Aquí en Cataluña hacen 2 horas y ahora 3 de castellano. Son menos horas de castellano que de inglés. El tipo de castellano que se estudia es como si fuera, no sé, ruso, como hacer una ensalada en castellano. Naturalmente el tipo de registro que después se va a enseñar de este idioma, el castellano, será muy bajo. La tercera hora de castellano, ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿De que los alumnos aquí no saben suficiente castellano? Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que los alumnos en Cataluña, cuando acaban la educación obligatoria, son capaces de expresarse en catalán y en castellano. En algunos colegios no se cumplen ni las 2 horas de castellano que por ley deberían recibir los alumnos. Este horario pertenece a una clase de segundo de primaria del Colegio Feliu i Begués de Badalona. Entre todas las asignaturas impartidas, no se encuentra ni una sola hora de castellano. Los niños no solo son los principales perjudicados de esta situación del sistema educativo, sino que también son utilizados para lanzar mensajes nacionalistas. Así lo hizo la plataforma Proselecciones Deportivas con este anuncio que fue emitido en la TV3. Con él pretendían denunciar que la selección catalana no puede existir en el panorama internacional mientras otras como la española se lo impidan. Junts l'acabarem portant. Si vols seleccions catalanes, truca'ns. En el spot, el niño vestido con la camiseta de color rojo, el mismo color que utiliza la selección española, no deja jugar a otro porque va con la camiseta de la selección catalana. No solo se ha hecho dueña y señora de los colegios, de la publicidad, el catalán también se ha apoderado del ámbito comercial. Pocos son los establecimientos que se atreven a poner sus luminosos solo en castellano. Y es que según la Ley de Política Lingüística de 1998, aprobada durante el mandato de Jordi Pujol, los establecimientos deben tener los rótulos al menos en catalán y todos aquellos que no lo hagan serán sancionados.
una forma de querer implantar el catalán a través de la fuerza. Varios de los comerciantes afectados se muestran sorprendidos ante unas medidas tan estrictas que les está costando una suma de dinero difícil de asumir a más de uno. El problema es que lo pongas en castellano. No lo pongas. No, que lo pongas. Si lo pones en castellano es cuando lo vale. O cuando hay el problema, o sea, en principio tenemos que tener todo en catalán. Teníamos una parte en catalán y una parte en castellano. Y entonces no lo teníamos todo en catalán y entonces nos han negociado. Aquí nosotros hacemos lo que nos dicen y ya está. Y no decimos nada más. Yo diría que el caso de las sanciones es la punta de un iceberg. Al gobierno no es algo que le satisfaga en absoluto y desearíamos que por otra vía, y sobre todo por la vía del convencimiento por parte de las empresas y de los prestadores de servicios, que la lengua del país también debe ser incorporada, no fuera necesario nunca llegar a tener que aplicar esas sanciones. Esto es una incentivación, una discriminación positiva para llegar al bilingüismo. Es decir, durante 40 años el catalán estuvo prohibido. ¿Sí? Entonces, se están haciendo políticas incentivadoras para que se normalice esto. Después de casi un siglo de vida, este comercio se ha visto obligado a cambiar sus rótulos habituales y a pagar la sanción correspondiente por el simple hecho de tener el cartel en castellano. 600 euros, pero yo sé que han recaudado eso son 124.000 euros. Si ahora tengo que poner un negocio, lo pongo en catalán. Yo no voy a ganar ninguna guerra, ni tengo que... Yo que me digan. El de este establecimiento no es un caso aislado. Los controles de la Generalitat hicieron que incluso Correos tuviera que someterse y adaptarse a las exigencias que le obligaba a introducir el catalán incluso en los buzones de la calle. Yo diría que la mayor parte de las empresas a las cuales se les detectan esas anomalías reciben, y se lo digo con toda sinceridad, muy positivamente esas ofertas. Cuando una persona abre un comercio nuevo, le piden unas ciertas razones de salubridad, de medio ambiente, le cuentan que también hay una cierta normativa lingüística que tiene que respetar. Cualquier ciudadano puede denunciar cualquier anomalía en los rótulos de los establecimientos. Se convierten así en delatores de sus propios vecinos. Si hay una ley hay que cumplirla. A mí me parece muy bien. ¿Qué le cuesta a un señor poner el cartel en catalán si lo dice la ley? ¿Qué le cuesta? ¿Que es tan grave ponerlo? Yo como italiana conozco en la historia situaciones similares que se han vivido en Italia, muy peligrosas, de denuncia de ciudadanos contra otros por una cuestión de idioma que se habla y entonces de identidad. Esto es muy peligroso. Si un vecino quiere denunciar a un comercio, no tiene más que entrar en Internet y rellenar este impreso de la Oficina de Garantías Lingüísticas, que, por cierto, solamente está redactado en catalán. A partir de ahí, comienza un largo periplo que acabará en una sanción. Cuando a una empresa le dicen que debe rotular en catalán, tampoco es tan complicado rotularlo todo en catalán. Además, los establecimientos que rotulen en catalán tendrán una serie de privilegios que no pueden gozar aquellos que decidan no hacerlo. Cuando, por ejemplo, un comercio quiere modificar su rotulación exterior, pues les eximen de una parte de las tasas si lo hacen también en catalán. El catalán está apartando al castellano del día a día, hasta el punto de que en algunos lugares públicos como este polideportivo de Viladecans nos fue imposible encontrar la información en castellano. Mira, en este folleto lo tienes todo, ¿eh? Aquí tienes todas las clases que se hacen aquí. ¿En castellano no tenéis el folleto? No, lo han enviado solo en catalán. Catalanes, riojanos, canarios, cualquiera que no hable catalán y todo aquel que no piense como la mayoría en Cataluña se expone a sufrir la presión de los que han decidido imponer su lengua y su ideología a toda costa. El dramaturgo y director del Douglas, Albert Boadella, ha sido amenazado en varias ocasiones. No ha querido dejar Cataluña, pero tampoco se siente nada respaldado en la tierra que le vio nacer. El que está contra el nacionalismo es un fascista. Es un españolista, que es lo mismo, porque es como un insulto.
Es una especie de, diríamos, es una pesta. Lo primero que me he encontrado es en un boicot total a mi trabajo. Es decir, no hay en este momento una sola universidad, un solo medio de comunicación, ni un público que asista a las obras del Chocolat. Arcadi Espada es escritor y fue fundador de la plataforma Ciutadans per Catalunya. Las opiniones vertidas en los últimos tiempos le han traído más de un disgusto. En Cataluña hoy el tener un punto de vista lejano o antitético al nacionalismo es un problema añadido. El pasado mes de junio en Girona, el escritor sufrió la agresión de un grupo de jóvenes independentistas. Iba a dar una conferencia que tenía por objeto la denuncia del Estatuto de Cataluña y fui agredido por una pandilla de salvajes. Algo, por desgracia, bastante común en los últimos tiempos en Cataluña, ¿no? Francisco Caja nació en La Rioja, pero desde muy pequeño se trasladó a Cataluña. Sabe lo que es ir con escolta a clase, después de sufrir la amenaza de varios encapuchados. A mí me han agredido en varias ocasiones, han irrumpido en mis clases. Yo doy clases en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, 8 encapuchados, simplemente como consecuencia de una sentencia judicial que nos daba la razón y que obligaba al gobierno catalán a incluir en la hoja de preinscripción escolar la pregunta por la lengua habitual del niño. Solo esto bastó para que recibiera la visita de 8 encapuchados. Francisco critica la imposición del catalán en el terreno universitario, ya que para un gran número de puestos docentes se exige un nivel C de catalán. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que se presenta un premio Nobel y se presenta un becario. Si el premio Nobel no sabe catalán, no tiene el nivel C de catalán, obtendrá la plaza. El becario sí sabe, efectivamente, tiene un buen nivel de catalán. Si hay una normativa, que no la he hecho yo, que la hace la Consellería de Cultura de la Generalitat, o lo que sea, en la que se pide un determinado tema, bueno, es una cosa nuestra, de Cataluña. No sé por qué tiene que venir un señor de otra parte y decir que no lo entiende. Coño, cuando va a otra parte, no sé, yo cuando voy también al País Vasco, a Galicia, y veo cosas en gallego, no me quejo, es su lengua. Si quieres un profesor determinado, ya que el profesor habla catalán, habrá que adaptarse, porque el profesor, la ley a la universidad dice que tanto el profesor como el alumno pueden escoger la lengua en la cual se expresan. Entonces, un profesor, yo misma doy clases, las daré en catalán, y claro, en mi asignatura será en catalán. El alumno que viene de fuera, si no lo entiende, pues o no vendrá o lo aprenderá. La imposición del catalán también ha llegado a la justicia. El Estatut de Cataluña establece que los jueces y magistrados que ocupen plaza en Cataluña deberán acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán. El Estatut pasa por alto que la justicia es un poder único y del Estado, de todo el Estado español. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Pura y dura política. No se trata de mejorar la justicia, no. Se trata de dar un paso más, de contribuir con un algo más en lo que son las pretensiones de partidos nacionalistas que siempre han defendido proyectos soberanistas en los cuales disponer de un poder judicial propio es algo absolutamente esencial. En la justicia, por ejemplo, es realmente un problema porque, en fin, si tú quieres declarar en catalán y el juez no te entiende, necesitas un traductor, se te complican mucho las cosas, y las personas aquí en Cataluña que sabemos las dos lenguas, acabas cediendo y dices, bueno, pues ya lo haremos en castellano. Efectivamente, sí, estamos en ese sentido discriminados. Sí. Un ciudadano, nosotros estamos convencidos que su preocupación principal no es que un juez le atienda en euskera o en gallego, en catalán o en valenciano o en mallorquín, sino que le resuelva su asunto, su problema en definitiva, de una manera rápida y desde luego de una manera jurídicamente correcta. Eso es lo que un ciudadano quiere. Amenazados, sin libertad para poder elegir un colegio en castellano para sus hijos, obligados a aprender el catalán. Más de uno se ha planteado incluso abandonar Cataluña para que sus derechos como ciudadanos que viven en España sean reconocidos. Alguna vez hemos pensado por el tema de la lengua de tener en consideración de ir también en otro sitio.
sobre todo para que a los niños se le pueda reforzar el castellano. Si estuviésemos en otro país, no sé, en Rusia, tú dices, es que es en Rusia, hay que hablar el ruso. Cataluña forma todavía parte de España, ¿o no? Hay gente que no le agrada que se hable, escriba o piense en catalán. Es la misma gente que no les agrada que se hable, escriba o piense. Ovidi Montllor. El 94% de los residentes en Cataluña entiende el catalán. Lo saben hablar y leer más del 70% y casi el 50% es capaz de escribirlo. A merced de las cifras, no parece que el catalán sea una lengua tan apartada de la sociedad, tan marginada como algunos aseguran. Una excusa que les sirve para justificar todas les pressions. La llengua catalana és una llengua clarament minoritzada, per tant, és la llengua que continua en inferioritat de condicions, per dir-ho d'alguna manera, i és la que caldria reforçar. El actor Joel Joan se queja del acoso sufrido por defender el catalán. Asegura haberse sentido discriminado por hablarlo. En una ocasión, según él, le echaron de un restaurante por no querer hablar en castellano. És que no pot ser, és que ja entrem a les noches dels cristales rotos ja. O sigui, és que la que et descuides et foten fora dels locals perquè parles català o perquè vols parlar català, com si fossis jueu o negre. Joel accedió a esta entrevista con Telemadrid, pero con la condición de responder en catalán, ya que considera que es un tema el del bilingüismo que afecta solo a Catalunya. Jo el que no entenc és perquè hi ha gent de fora de Catalunya que es preocupa per aquestes coses. És que no ho entenc. Treuen vots? O fan simpaties? O què cony els importa? En tot cas, és un problema que sortirà a la tele nostra, no Telemadrid. Telemadrid, què cony importen si a Catalunya... Què estan defensant el castellano parlant? Unas declaraciones que pueden entenderse si uno se acerca cada día hasta la televisión autonómica catalana y está acostumbrado a que una simple información como la del tiempo esté solo limitada al territorio catalán. A la resta d'Europa, alguns ruixats a l'interior de la península ibèrica, també cap a Irlanda. Se hace todo el servicio meteorológico, de hecho, sobre el imperio, sobre nuestro imperio, ¿no? Es un imperio al que le sisamos unos cuantos miles de hectáreas a los franceses, entramos en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad Balear, pero no importa, tendríamos la base. Y eso pues cuela, porque claro, cantidad, en fin, miles, millones de personas ven pues nuestro territorio. Y si quieres saber el tiempo que hace en Zaragoza, pues como diríamos vulgarmente, te jodes o te vas a otro canal. El periodista Miquel Calzada, más conocido como Mikimoto, asegura no sentirse libre cada vez que se ve obligado a decir que es español. Él no puede pertenecer a un país que no lo siente como tal. Si me dicen, usted es español, yo no me siento español, no me he sentido nunca español. Es un delito, es una pena, claro que es una pena para mí que vivo aquí, pero ¿se me tiene que lapidar por eso? Yo creo que no. Déjenme sentirme como me siento. Yo no me puedo sentir español. Miquel sueña con una Cataluña libre, independiente de España. Cataluña para mí es mi nación. O sea, no es que yo sea, no llevo ni cola ni llevo aquí, no soy un demonio. Soy una persona normal que trabaja y que le gustaría que su país fuera un país independiente, normal y que se llamara Cataluña. El periodista se aferra al marco legal para defender sus derechos como catalán hablante, obligando a cualquier ciudadano que está en Cataluña a entenderle cada vez que él habla en su idioma. Yo hablo en catalán porque lo pone la Constitución y el Estatut, que es un idioma legal, está reconocido, puedo hablar, sí. Y además dice la Constitución y el Estatut que ahora, que además tienen el derecho como mínimo de entenderlo. Pues con eso yo ya estoy súper satisfecho, no pido nada más. Que cuando me dirija a quien sea en Cataluña, me entienda, que no tenga que cambiar. El catalán ha querido dar el salto a la gran pantalla, obligando a las grandes distribuidoras y productoras norteamericanas a doblar la mitad de sus películas al catalán. Una medida que ha encontrado el rechazo rotundo de Hollywood y de las distribuidoras españolas, pese a que el servicio catalán de doblaje corría con todos los gastos. Una cosa es que se pague el doblaje. Bueno, pues el doblaje se paga y me parece estupendo, pero que luego la explotación de esas películas no rinden lo mismo. Ahí es donde está la diferencia, ¿no? Que se pague el doblaje al catalán si luego las películas tienen una aceptación menor
por parte del público hay una disminución de ingresos, que es donde está el problema. Joan Peré és el doblador oficial de Woody Allen, tanto en castellano como en catalán. Tu només tens 20 anys i acabes de començar, però crec que ets genial. Ets genial. Tens magnetisme, però no saps com fer-lo servir. Soc de Brooklyn. Oh, és increïble que Déu la beneixi. Jo també soc de Brooklyn. Aquesta dona desprèn tant d'amor que no ho puc explicar. Realment, i ho dic amb tota sinceritat, des del fons del cor, vostè és un ésser humà increïble i un honor per la seva raça. Joan critica las medidas adoptadas por las grandes empresas norteamericanas por no respetar una lengua que él considera suya. No admito una discriminación de la misma forma que no admitimos una discriminación ni por raza, ni por lengua, ni por religión. No tienen por qué discriminarme. Decir, no, tú no puedes ver esto. No. La situación nuestra actual es que hay una gente muy potente que nos está obligando a una opción. Lo más bonito es que todos tuviéramos la opción que quisiéramos. El hecho de que se doblen las películas al catalán parece que no hace demasiada gracia ni al propio Woody Allen. Con Woody hemos hablado de este aspecto. Me dice, es que en catalán no lo entiendo. Digo, bueno, espérate, hombre, ya lo aprenderás. El fútbol tampoco se ha visto exento de la revancha nacionalista que asola Cataluña. La proclama de unos países catalanes libres también llegó al terreno de juego y lo hizo en forma de pancarta en el Camp Nou. Faltaban pocos minutos para que se iniciara el Barça-Osasuna, cuando miembros de Plataforma por la Lengua, con autorización del propio club, desplegaron una pancarta con el mapa de los països catalanes. Per reivindicar precisament la vitalitat de la llengua catalana, no? I ens va semblar que una manera de fer ressò d'aquesta iniciativa doncs era en el Camp Nou. Tothom sap que el Barça mou molta gent, és molta gent la que segueix els partits del Barça, i el Barça doncs, també s'hi va prestar. Estan molt interessats també que poguessin portar el Correllengua al Camp Nou. Però nosaltres el que també volem dir és que aquí, i a un altre nivell, doncs, vam rebre moltíssim suport de gent del País Valencià que estava molt content que hagués sortit doncs, el mapa del conjunt del territori dels països catalans. Yo muchas veces creo que se enarbolan banderas políticas utilizando el deporte para recuperar o solicitar la discriminación de una u otra región respecto a uno u otro gobierno. Entonces yo creo que ese es el gran error que se comete cuando se mezcla política con deporte. Yo creo que nos estamos equivocando en el camino. Esto ya hace años que van, han aparecido pancartas de todo tipo en otros campos. No sé por qué el programa único tiene que ser el Nou Camp. El Fútbol Club Barcelona y el bilingüismo volvieron a teñirse de polémica. En esta ocasión fue Eto'o el protagonista. El delantero camerunés se negó a responder a una pregunta en catalán formulada por un periodista. Samuel Eto'o, 2 gols, ara mateix Pichichi del Barça en 3, havia marcat un gol de penal. No sé quin balanç fa avui d'aquest partit. ¿Me puedes hablar en castellano, por favor? Digo, no sé qué balance puedes hacer de este partido. Días después, Eto'o tuvo que pedir perdón. Fue un malentendido y era... Porque tú parlas una miqueta, ¿no? Bueno, sí, un poco, pero era algo que no debía de haber pasado. Lo mío es defender esa camiseta y nada más. Yo no me meto en cosas... Y yo siempre le he dicho que la política en día de hoy, no. A raíz de estas declaraciones, el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, desvelaba que los jugadores del Barça tienen una clàusula por la que se comprometen a hablar catalán en un corto periodo de tiempo. En els contractes que signem amb els jugadors que incorporem als nostres equips, dins del clausulat hi ha una clàusula que fa referència a que el jugador s'obliga a respectar les institucions i la cultura catalana i s'obliga molt especialment a aprendre la nostra llengua. El exjugador y exentrenador del Barcelona, Carles Rexach, considera que se han sentido discriminados en varias ocasiones por el simple hecho de vestir la camiseta blaugrana. Yo, por ejemplo, en muchos sitios de España y nos llamaban polacos en aquella época, polacos y no sé. Entonces, ¿qué pasa? Pues mucha gente, a lo mejor que te puedes ir a Galicia, te puedes ir a Extremadura o te puedes ir a Andalucía, pues a lo mejor si está en contra del estatuto, automáticamente va al Barcelona, sale al campo y automáticamente ya se empieza a meter contra el equipo. ¿Por qué? Vamos, porque no es que se meta contra el Barcelona, se está metiendo pues contra Cataluña o contra los catalanes. Otros deportistas catalanes, como el baloncestista Pau Gasol, prefieren no sumarse a las polémicas catalanas y centrarse exclusivamente en el terreno deportivo. En el momento
que yo sepa, pues no hay selecciones catalanas y hay una selección española con la cual disfruto mucho jugando. Nada más. Hasta hablar de casos hipotéticos no tiene sentido. Campos de fútbol transformados en templos de difusión del catalanismo. Colegios donde el castellano ha perdido todo el protagonismo. Ciudadanos amenazados. Comerciantes sin libertad y perseguidos por las sanciones. Es la radiografía de una Cataluña, de una sociedad que navega entre dos lenguas enfrentadas. Hablar en castellano o hablar en catalán. Parlar en català o parlar en castellà.